Introducción. El eco en el desierto. Si miramos el mapa de la historia humana, encontraremos imperios que se alzaron con bronce y acero, ciudades que tocaron el cielo y reyes que se proclamaron inmortales. Sin embargo, el imperio más grande y duradero de la historia no se construyó con espadas, ni nació en los pasillos de mármol de Roma o Atenas. Nació en el silencio absoluto del desierto. Nació de una idea tan radical, tan peligrosa para su tiempo, que amenazaba con derrumbar el orden mismo del universo antiguo. Esa idea era simple, que detrás de la tormenta, detrás del sol abrasador y de la luna fría, no había una multitud de dioses caprichosos luchando por el poder. Había un solo creador, un solo motor invisible. Para comprender la magnitud de esta revolución, debemos viajar más de 4000 años en el pasado, a la cuna de la civilización, Mesopotamia. En aquel entonces, el mundo estaba fragmentado. Cada ciudad-estado tenía su propia deidad patrona. Los dioses de la antigüedad eran representaciones de las fuerzas de la naturaleza. Exigían sacrificios, eran crueles, celosos e impredecibles. La humanidad vivía bajo el terror constante de ofender a deidades que gobernaban los ríos, las cosechas y las plagas. El hombre era solo un peón en un juego cósmico de ajedrez, destinado a servir ciegamente a ídolos de barro, madera y oro. Pero en medio de ese panteón de miles de dioses, en la próspera ciudad de Ur de los Caldeos, un hombre rompió el molde. Su nombre era Abraham, a quien el mundo conocería más tarde como Abraham. La narrativa histórica y espiritual nos cuenta que este hombre no descubrió a Dios mediante ecuaciones cósmicas o conquistas militares, sino a través de una revelación íntima. Una revelación que le exigía abandonar todo lo que conocía, su tierra, su cultura policromática y la seguridad de su tribu, para adentrarse en lo desconocido. Abraham no fundó una religión en ese instante. Lo que hizo fue plantar una semilla de obediencia a una entidad única e invisible que no residía en templos hechos por manos humanas, sino que abarcaba la inmensidad del cosmos. De sus pasos en las arenas de Canaán brotarían las tres ramas más grandes de la fe humana: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tres ríos masivos fluyendo de una misma fuente primigenia. Si la historia de Jesús hubiera terminado en esa tumba sellada, el cristianismo jamás habría existido. Habría sido una nota al pie en los extensos anales de las rebeliones judías fallidas. Pero el domingo siguiente a la ejecución, ocurrió un evento que fracturaría la línea de tiempo de la humanidad. Sus seguidores más cercanos, mujeres primero y luego los apóstoles, comenzaron a declarar con una convicción que desafiaba a la muerte que la tumba estaba vacía. Afirmaban haber visto, tocado y comido con Jesús resucitado. La afirmación de la resurrección lo cambió absolutamente todo. Transformó a un grupo de pescadores asustados en una fuerza imparable. La cruz pasó de ser un emblema de derrota y vergüenza a convertirse en el símbolo supremo de la victoria de Dios sobre la muerte misma. Para estos primeros creyentes, Jesús no fue un mártir político, fue el sacrificio definitivo. Creían que a través de su sangre, la deuda del pecado humano había sido saldada para siempre. A pesar de este fervor, en sus primeros años, los seguidores de Jesús seguían siendo una secta dentro del judaísmo. Iban a la sinagoga, respetaban las leyes dietéticas y estaban confinados principalmente a la región de Judea. Fue entonces cuando apareció la figura más transformadora de la historia cristiana después del propio Jesús, Saulo de Tarso. Saulo era un fariseo devoto, un ciudadano romano y un feroz perseguidor de estos primeros cristianos. Sin embargo, tras experimentar una visión cegadora de Cristo en el camino a Damasco, su vida dio un giro de 180 grados. Saulo se convirtió en Pablo. Pablo entendió algo que revolucionaría el mundo antiguo. Comprendió que si Jesús era verdaderamente el Salvador que había vencido a la muerte, su sacrificio no podía estar limitado a una sola etnia o a las fronteras geográficas de Israel.
El mensaje debía ser universal. Pablo llevó este evangelio más allá del mundo judío, adentrándose en el corazón del imperio pagano, Grecia, Asia Menor y la misma Roma. La teología de Pablo sentó las bases de la fe cristiana moderna. Enseñó que la salvación no se obtenía mediante el cumplimiento estricto de la ley mosaica, como la circuncisión o las restricciones alimentarias, sino únicamente a través de la fe y la gracia divina. Esta apertura eliminó la barrera de entrada para los gentiles. De repente, romanos, griegos, egipcios y celtas podían ser herederos de la promesa de Abraham sin tener que convertirse primero al judaísmo. Este crecimiento explosivo no pasó desapercibido. El Imperio Romano, que solía ser tolerante con los panteones extranjeros siempre y cuando rindieran homenaje al emperador, encontró en el cristianismo una amenaza subversiva. Los cristianos se negaban rotundamente a quemar incienso ante la estatua del César, declarando que Jesús es el Señor, un título reservado para el emperador. Esto desencadenó casi 3 siglos de persecuciones intermitentes pero salvajes. Los cristianos fueron arrojados a las bestias en los anfiteatros, quemados vivos como antorchas en los jardines de Nerón y obligados a esconderse en la oscuridad de las catacumbas. Pero el imperio subestimó el poder de una fe cimentada en el martirio. Cada ejecución pública, en lugar de infundir terror, sembraba asombro entre los ciudadanos romanos al ver la paz con la que estos creyentes enfrentaban la muerte. Tertuliano, un escritor cristiano primitivo, lo resumió en una frase histórica: «La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia». La fe cristiana se filtró en todas las capas de la sociedad romana, desde los esclavos hasta los senadores. Finalmente, en el año 312, lo impensable ocurrió. El emperador Constantino, el Grande, tras asegurar haber tenido una visión de la cruz antes de una batalla crucial, legalizó el cristianismo mediante el Edicto de Milán. En pocas décadas, la fe de un carpintero crucificado en los márgenes del imperio se convirtió en la religión oficial de Roma. El centro de poder de la cristiandad se consolidó y la doctrina se estructuró formalmente a través de grandes concilios. La semilla de Abraham, que había comenzado en una tienda en el desierto, ahora se sentaba en los tronos de Europa, forjando el destino del mundo occidental por los siguientes milenios. Sin embargo, en la lejana Arabia, el desierto que vio nacer a Ismael estaba a punto de despertar de un largo letargo, trayendo consigo la última y más rápida revolución espiritual de la historia.